Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como cada semana, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión extraordinaria de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. Y bueno, pues le cedemos la palabra a nuestro presidente, el doctor Óscar Hernández Zamudio, para que tenga bien darnos el inicio de arranque de esta sesión extraordinaria. Adelante, por favor, doctor Óscar. Gracias, Carlos, muy amable. Pues hoy, 25 de noviembre, es prácticamente, no la última, la penúltima, porque la última será cuando nos vayamos a otro lado, la penúltima sesión en esta ocasión extraordinaria de la AME. Está intitulada como Incidencia y Perspectiva General del Mieloma Múltiple. Quiero agradecer en forma muy importante y especial al doctor Cristian Omar Ramos Peñafiel, al doctor José Ramiro Espinosa Zamora y desde luego al maestro, importantemente y muy amigo nuestro, al doctor Jorge Vela Ojeda, a quienes agradezco su tiempo, agradezco su participación. Saludo a todos los socios de la agrupación y a todos los que participan con nosotros en Latinoamérica en cada una de las sesiones. Muchas gracias y enriquezcanos con sus conocimientos, por favor. Adelante. Muy bien, pues muchas gracias, doctor Óscar. Como cada semana vamos a empezar primero con algunas informaciones generales sobre el tema y el currículum de nuestros conferencistas del día de hoy, en el cual pues vamos a hablar de incidencia, perspectiva general, mieloma múltiple, y bueno, también vamos a tocar temas de etiopatogenia. Bueno, pues esta es una sesión académica del AME, a pesar de ser extraordinaria, es una sesión que como tal oficial y por lo tanto tiene un valor curricular por el Consejo Mexicano de Hematología, por eso tengo a bien a mostrarles la carta de invitación. Y bueno, pues como cada semana igualmente recordando de introducción las palabras de nuestro presidente, el doctor Óscar Hernández Zamudio, el cual ha permitido que hagamos todo este tipo de sesiones, que ya son bastantes sesiones que hemos tenido académicas. Creo que ha sido un año icónico desde muchos aspectos, no solamente por la pandemia, sino nos ha permitido también este aprendizaje, y también agradecer a toda la mesa directiva, presidente, vicepresidente, nuestro secretario, tesorero y nuestro vocal de membresía, como cada ocasión. Y bueno, como informe de algunas actividades, informarle a nuestro presidente y a la mesa directiva y a nuestros que nos escuchan. Se llevó a cabo por primera ocasión la semana pasada el coloquio Leucemias Agudas y Síndrome Mielodisplásico, el cual se ha intitulado CLAS. Y bueno, nada más para informarles, fue un evento gratuito organizado por varias organizaciones, entre ellos, pues por supuesto, es un evento de la AME. Y bueno, pues es muy grato informarles que gracias al apoyo de todos tuvimos, pues para hacer un tema poco usual, este coloquio Leucemias Agudas y Síndrome Mielodisplásicos, casi 1,400 personas inscritas. Ustedes ven ahí los temas, no los voy a repetir, pero bueno, simplemente enfatizar que fue un evento, quien tuvo oportunidad de entrar, pues creo que de un excelente nivel académico. Aquí vemos profesores tanto de México como de otros países que nos hicieron el honor de estar con nosotros. Y también para hacerles ya la invitación, ya hasta la fecha, 14-17 de julio del 2021. Yo creo que cada vez no me queda la menor duda, y agradecer a la doctora Nidia Zapata y a la doctora Marta Alvarado, y por supuesto al doctor Óscar, que permitió llevar a cabo este evento que hemos estado comentando, CLAS, para la próxima ocasión. Igualmente nos hicieron llegar este programa para invitarles a esta reunión virtual que se va a llevar a cabo este viernes 27 de noviembre a las 6 de la tarde. Es un evento igualmente gratuito. Ahí viene el código QR para que lo quieran escanear y ya se pueden registrar. Tiene, como ustedes pueden ver en la parte inferior, tiene reconocimiento igualmente del Consejo Mexicano de Hematología. Y pues un vistazo, ustedes pueden ver a los temas que se van a llevar a cabo. Agradezco a la doctora Ángeles del Campo que nos haya hecho llegar la información para compartir con todos ustedes.
y el tema que se va a llevar a cabo. Entonces recordemos que tenemos programado para dicha sesión este viernes 21 y de todas maneras nosotros lo vamos a estar pasando a través de las redes sociales para que ustedes puedan seguirse conectando. Y también el día 1 de diciembre, que es el día del químico, un día muy importante para todos los que somos de la parte del laboratorio. Vamos a llevar a cabo por parte del Comité de Trombosis y Hemostasia de la AME estos temas: pruebas de coagulación inhibidores, Mariona Chenagucia, prueba de generación de trombina con la doctora Rebeca Jaloma, calidad en el laboratorio de hemostasias, el día 1 de diciembre del 2020 a las 16:30. La plataforma va a ser por donde estuvimos en el Congreso, se las vamos a hacer llegar también para que lo agenden. Entonces, martes 1 de diciembre, día del químico y del personal de laboratorio. Y también como parte de las actividades latinoamericanas en las cuales pues hemos tenido a bien a participar, a incluir a nuestros colegas y hermanos de otras sociedades en la Organización Latinoamericana de Hematología y Hemostasia. Agradecer a la doctora Raiza, que es el presidente de la Sociedad Venezolana de Hematología, nos hace como cada vez la invitación a este programa que es tratamiento del LMA en pediatría. Aquí ustedes pueden ver igualmente, lo vamos a estar difundiendo a través de la página, pero si ustedes quieren escanear para que se registren, igualmente es un evento sin costo. Y aquí pueden ver los horarios, que es el día viernes 27 de noviembre a las 14 horas. Permítanme también nada más hacer mención que la comisión directiva del grupo del GELAM van a organizar un evento el día de mañana que se llama Clinical Case Discussion. Va a ser el 26 de noviembre a las 2 de la tarde, es hora de Uruguay, 11 horas hora de México, el cual pues es un evento gratuito. Igual nosotros vamos a estar poniendo en la página para que ustedes puedan inscribir, con el doctor David Valcarcel y la doctora María Díez Campelo, perdón, de España, que van a estar en este evento. Entonces no quería dejar de señalar estos eventos que creo que son importantes, que vamos a estar difundiendo a través de la página de la agrupación. Y bueno, pues ya entrando en tema, este es el simposio que tenemos el día de hoy: incidencia y perspectiva general del mieloma múltiple. Vamos a hablar, o más bien se va a tratar el tema de etiopatogenia del mieloma múltiple. El doctor Cristian Ramos Peñafiel, que ha estado en otras ocasiones. Incidencia y prevalencia del mieloma múltiple, igual el doctor José Ramiro Espinosa Zamora, que ha estado en otras ocasiones. Y bueno, pues la revisión general del estudio INSIGHT nos lo va a hablar el doctor Jorge Vela, que tenemos el honor de estar, que esté presente, y vamos a estar con broche de oro esta sesión con él, redondeando todos los temas del mieloma. Y bueno, como otras ocasiones, simplemente ya lo conocen, el doctor Cristian Omar Ramos Peñafiel. Él es médico hematólogo, adscrito al Hospital General de México, adscrito y encargado de hospitalización y de la clínica de leucemias y de mieloma múltiple. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es profesor de pregrado y posgrado de la UNAM, tiene maestría en ciencias, tiene maestría en educación, tiene doctorado en ciencias y trabaja además en el Hospital de Iztapaluca y trabaja en otro hospital también del Estado de México. Entonces tiene una vasta experiencia, nos va a hablar de etiopatogenia. Igual el doctor Ramiro Espinosa, él es médico hematólogo, coordinador de la clínica del mieloma múltiple del Instituto Nacional de Cancerología, el cual pues sabemos que es un referente en este aspecto. Es autor de varios libros, coautor de capítulos, publicaciones, y ha participado pues en eventos, consensos relacionados particularmente el tema de mieloma múltiple, y también ha elaborado en diversas guías, incluyendo el tratamiento de linfoma. Y también tengo el honor de presentarles al doctor Jorge Vela Ojeda, es médico hematólogo. Él tiene doctorado en ciencias con especialidad en biología clínica. Es profesor titular del curso de especialización médica en hematología de la UNAM y del hospital de la UMAE, Hospital Especiales del Centro Médico Nacional La Raza.
también es profesor del de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 y investigador titular del IMSS, y él es fundador y jefe del servicio del programa de trasplante de células troncales hematopoyéticas de hematología. Él es jefe de hematología, autor de libros de mieloma y trasplante, que seguramente ustedes ya han tenido oportunidad de conocerlo, y coautor de 31 capítulos y artículos con respecto a ello. Así que pues es un honor para mí pues darles la palabra. Empezamos la sesión y bueno, pues adelante, doctor Cristian Ramos, cuando gustes empezar, por favor. Para poder platicar un poco acerca de mieloma múltiple. Entonces, el día de hoy, pues en estos 20 minutos voy a intentar explicar un poco acerca de la fisiopatología, de por qué tenemos cierto tipo de pacientes con mieloma con un comportamiento clínico muy agresivo, y en otras circunstancias podemos tener un comportamiento extremadamente indolente. Entonces, mi sesión del día de hoy la llamé el camino del plasmablasto. Entonces, cuando nosotros intentamos entender un poco acerca de todos los diferentes tipos de tumores, nos referimos mucho a este artículo de revisión acerca de los hallmarks o los sellos de cada uno de los tipos de tumores. Cuando nosotros nos intentamos enfocar un poco acerca del mieloma múltiple, en general los principales puntos críticos dentro de la fisiopatología son tanto las alteraciones del DNA, la sobreexpresión de la angiogénesis, finalmente también la evasión del sistema inmune, pero de manera especial un efecto sobre la inmortalidad de las células, y esto se ve generalmente en la parte final de la enfermedad. Pero cuando nosotros intentamos analizar por qué un paciente tiene mieloma múltiple, tenemos que intentar buscar a un culpable. Entonces, ese culpable muchas veces nosotros no lo tenemos dentro de la médula ósea, sino inclusive en situaciones previas. ¿Por qué? Porque encontramos diversas alteraciones genéticas, las cuales encontramos en otro tipo de enfermedades, principalmente en el linfoma no Hodgkin. De ahí que nosotros tenemos en general la exposición del linfocito B virgen y vamos a tener una exposición antigénica, una primera respuesta. Pero de ahí, en base de la intensidad de la respuesta, ese linfocito B virgen va a caminar posteriormente a un linfocito B de memoria. De ahí, en este punto, va a tener una gran sobreexpresión de diversos factores de transcripción, principalmente a nivel del centro germinal, BCL6, CEMIC, etcétera, y de ahí finalmente va a caminar a lo que va a ser una célula plasmática. Pero ¿qué pasa en este punto? No solamente viene solo, porque esta célula tiene un potencial extremo. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos encontrarla de manera patológica, inclusive puede generar y desencadenar este tipo de gamapatías. Entonces muchas células van acompañándola a través de este camino. Algunas cuidándola y finalmente algunas otras intentándola acechar para poderla eliminar. Y así es como puede evadir el sistema inmune. Pero finalmente, ¿en qué punto la célula plasmática decide ir a cada uno de los diferentes caminos? Ya sea a un camino indolente o a un camino más agresivo. En general, vamos a tener dos eventos. Uno, las alteraciones que llamamos hiperdiploidías, y en la segunda, aquellas las cuales van a tener alteraciones sobre la cadena pesada de las inmunoglobulinas. Esto es lo que podemos llamar como los eventos iniciadores o fundadores. De ahí que a través de la historia de la enfermedad del mieloma, vamos a empezar a acumular diferentes mutaciones, las cuales van a desencadenar finalmente la diferente clona. Entonces, dentro del mar de células plasmáticas van a haber diferentes células, las cuales van generando una mayor ventaja sobre otras células. ¿Y qué es lo que va a generar? Unas alteraciones en este ecosistema. Y eso es lo que llamamos múltiple. Pero a través del tiempo, nosotros hemos vuelto mucho más compleja la enfermedad. Y ahí es donde podemos adquirir su nombre de mieloma múltiple. ¿Por qué? Porque originalmente fue acuñada debido a que cuando se veían los extendidos de médula ósea, existía una múltiple cantidad de células. Y entonces se pensaba que estas células muchas veces podían ser de diferentes linajes, porque no todas tenían las mismas características como pasaba en una leucemia. Desde ahí es donde se empezó a acumular el término múltiple. Pero ahora múltiple puede determinar qué tipo de presentación clínica del paciente, porque en algunas circunstancias más agresivas, más frecuente que otra, o inclusive muchas complicaciones, como la enfermedad renal. Pero recientemente,
con la llegada de los nuevos fármacos, nosotros hemos vuelto múltiple aún más debido a que los pacientes pueden responder o inclusive pueden generarse diferentes selecciones clonales acorde al tipo de tratamiento que nosotros tenemos. Pero finalmente, ¿qué es lo que genera que de una célula, la cual rompe el potencial, camine de manera drásticamente a desarrollar un mieloma múltiple? Y de ahí pues van a venir los diferentes eventos clínicos que ya conocemos dentro de la historia de la enfermedad. Un punto importante es que vamos a tener alteraciones, las cuales llamamos conductoras o drivers, que van a ser las fundamentales. Y es las que van a llevar este camino inicial de esta primera clona fundadora hacia su desenlace y el desarrollo de la primera etapa de la enfermedad. En general, aquí el camino es dos, una que va a ser la hiperdiploidía y la segunda, las cuales van a ser las no hiperdiploides. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a esta estación de tren para decidir hacia qué camino vamos a llegar, vamos a tener diferentes paradas. ¿Por qué? Porque podemos desarrollar una gamapatía monoclonal de significado incierto, podemos generar un mieloma múltiple asintomático o caminar drásticamente, que es en el mejor de los casos, como una iniciadora de una célula de mieloma, ya que en general pues pasa por estos estadios previos. En algunas situaciones pueden ser de situaciones benignas y en algunas otras pues extremadamente agresivas. Entonces, en general, esta clona fundadora va a decidir qué camino va a tomar. Y de ahí va a ser la historia natural de la enfermedad, de pasar de esta gamapatía monoclonal de significado incierto a la parte asintomática y desarrollar finalmente el mieloma múltiple. Pero cuando nosotros generamos una recaída, va a ser fisiopatológicamente diferente que la clona que nosotros teníamos al momento del diagnóstico. Entonces, el evento iniciador o el evento primario va a ser esta translocación, estas alteraciones en la cadena pesada de las inmunoglobulinas en conjunto con la hiperdiploidía. Si el sistema inmune detecta esta anormalidad en esta célula, la eliminará. Pero si no, va a empezar a formar poco a poco diferentes ecosistemas dentro de la médula ósea. Entonces, estos ecosistemas pues llamó mucho la atención a los investigadores del MD Anderson, al igual que de la Clínica Mayo en Arizona, y desarrollaron el proyecto de genoma del mieloma múltiple. Y entonces ahora reconocemos que en general, ya al momento del diagnóstico, en promedio vamos a tener 5 diferentes clones. Algunas de las cuales pueden permanecer y proliferar como si fuera una selva, y algunas pueden resistir tanto como aquellas palmeras que se encuentran dentro de un oasis. Y estas son las que son más peligrosas. Estas son las que finalmente van a generar que ese ecosistema pase de manera difusa a una forma focal. Y entonces esta clona, ahora sí, va a empezar a avanzar y dentro de la evolución vamos a tener diferentes clonas, las cuales, acorde al tratamiento que nosotros demos, se van a ir seleccionando. Y muchas veces, cuando el paciente ya tiene una recaída ya en la etapa final, la clona que teníamos inicialmente va a desaparecer. Y esto va a ser debido a que va a venir acompañada de eventos secundarios. ¿Qué eventos secundarios podemos tener? Una, la intensidad y la presión que puede tener el sistema inmune sobre ese microambiente. En segundo, la remodelación del microambiente que genera una protección de esta clona, lo cual la vuelve inmunológicamente invisible. Entonces de ahí vamos a tener que evolutivamente podemos tener por frecuencia diferentes alteraciones. En primer lugar, las trisomías. De ahí que en segundo lugar y en frecuencia vamos a tener las alteraciones sobre las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas. Y de ahí es como podemos tener las diferentes alteraciones citogenéticas, algunas de ellas más frecuentes que están comprometiendo el mecanismo de las ciclinas. Pero en último lugar, y van a ser las que van a determinar esta progresión, en este carril van a venir todas las mutaciones acompañantes. Entonces, dentro de este tren que tiene una cadena pesada, va a venir también diferentes mutaciones en factores de transcripción, la cual van a inducir que estas células proliferen y así es principalmente los autos que vienen alrededor de ella. Una va a ser la vía de Carras. También podemos tener alteraciones sobre P53. Curiosamente, son conocidas alteraciones que tenían una canasta porque no son exclusivas del mieloma múltiple, sino generalmente las mutaciones acompañantes y las pasajeras las vamos a tener en la mayor parte de los tumores. ¿Esto qué quiere decir? Que muchos blancos terapéuticos pueden brincar a diferentes patologías, a diferencia de enfermedades troncales como leucemia. En este caso, vamos a tener y compartir diferentes alteraciones que vienen en conjunto con otro tipo de tumores.
Entonces de ahí, nosotros como hematólogos creemos que finalmente las translocaciones, esta alteración inicial va a ser lo que va a generar el problema y va a desencadenar el mieloma. Curiosamente, ahora eso no es así, sino ahora ya sabemos que el problema va a ser algo que se llama cataclismo nuclear. Entonces, ¿qué es eso de cataclismo nuclear? Y podemos remontarnos a las primeras descripciones de la célula de Mott, la célula de Döttcher, que son células que seguramente tienen este cataclismo nuclear. Va a haber un fenómeno, el cual se llama como cromotripsis. ¿Y qué quiere decir esto? Que independientemente de la clona que tú tengas, que la clona que vaya acompañando, vas a tener alteraciones directamente del DNA. Igual como habíamos visto en algunas de mis sesiones, ahí pueden descargar el código QR, los va a dirigir a este video donde describe el doctor Morgan, que es básicamente esa cromotripsis y cuál es la relevancia dentro del mieloma. Entonces, finalmente, esa cromotripsis dentro de la fisiopatología es casi la sopa de letras. Si creíamos que la guerra de las clones era muy complicada, eso lo vuelve aún más complicado porque finalmente todos los cromosomas en algún punto de estrés pueden hacer recombinaciones e inclusive aún peor, poder dejar libre material genético. Pero finalmente, ¿dónde lo vas a almacenar? Y esta célula finalmente, ¿cómo va a sobrevivir a ese cataclismo? Y el cataclismo lo va a generar así. Cuando nosotros tenemos una célula que se encuentra dentro de este estrés nuclear, este estrés en esas translocaciones, y empiezas a generar clonas, el objetivo es que no muera. Y por ejemplo, cuando nosotros nos traspolamos a un aspirado de médula ósea y vemos esa célula plasmática normal a la izquierda, y la célula de Mott que está del lado derecho, decimos, pues es una célula extremadamente bizarra, está muy grande, y como supervivencia, la cromosis induce finalmente la formación de pequeños núcleos. Y estos micronúcleos van a albergar el material genético excedente. Entonces, así es como podemos encontrar estas células plasmáticas que tengan esa gran cantidad de material genético y no mueran, a pesar de que estén llenas de errores. Y entonces, muchas veces esos micronúcleos, más que beneficiarnos, van a ser como esa reserva para poder seguir haciendo esas translocaciones dentro de una célula plasmática y finalmente complican muchísimo más la fisiopatología. Pero ¿en qué punto lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar básicamente ya en la etapa final. De ahí que las mutaciones acompañantes, principalmente las monosomías, las alteraciones en el cromosoma 17, van a acompañar de diferentes mutaciones, principalmente sobre P53. Entonces aquí, en este punto en el cual la célula plasmática ya es extremo, ahora el objetivo es de que no muera. Y por eso muchas veces las mutaciones en P53 las vamos a tener en la etapa final. Entonces, en resumen, esta célula plasmática, la cual es sometida a una alta cantidad de estrés, va a tener una interacción entre su microambiente, pero siempre va a tener una alteración iniciadora. En su mayoría va a ser sobre las cadenas pesadas, pero de ahí va a ir acompañando de diferentes mutaciones, las cuales van a volver cada vez más compleja la fisiopatología. Va a tener también mecanismos de proliferación celular y en la última etapa de la enfermedad, esta célula aprende a no morir. Entonces, indirectamente va a tener mecanismos que van a regular la apoptosis. Y sobre este punto, finalmente va a ser la lesión 17P. ¿Por qué nos importa mucho? Porque la podemos tener tanto al momento del diagnóstico en una menor medida, pero a través de la enfermedad, esta va siendo más frecuente. Y el problema es que muchas veces los tratamientos que nosotros utilizamos de primera o de segunda línea va a ser inútil en contra del 17P. Y de ahí es donde tenemos que traspolarnos muchas veces ya del uso de nuevas blancos o inclusive de inmunoterapia dirigida en contra de esas células con la finalidad de eliminarlas, ya que por los mecanismos básicos no lo vamos a hacer. Pero finalmente también 17P genera una gran complejidad. Y a diferencia, por ejemplo, de los linfomas o de la leucemia mieloide aguda, aquí la vamos a tener principalmente en su forma de sobreexpresión. No vamos a tener tanta tasa de mutación, pero sí la vamos a tener sobreexpresada. Y cuando nosotros vemos muchas veces el sitio en donde se encuentra la mayor cantidad de mutaciones dentro de un paciente de mieloma, vamos a tenerla principalmente en el sitio de anclaje hacia el DNA. Entonces ahí, cuando ya vemos en esta última etapa de la clona aprende a no morir debido a estos mecanismos.
Y a pesar de que nosotros utilicemos diferentes estrategias de quimioterapia, muchas veces inmunoterapia, pues los mecanismos de reparación van a ser perfeccionados para que la célula pueda regresar pues finalmente hacia su camino. Ya casi para finalizar, dentro de toda esta historia de la fisiopatología, la culpa principal la tiene el centro germinal. Este centro germinal pues finalmente nos enseña a través de diferentes vías de maduración la formación de la célula plasmática en la etapa final. Pero esta va a ser regulada por diferentes señales basadas en microRNAs. Estos microRNAs pues finalmente van a regular lo que va a ser el paso de los diferentes estadios del linfocito B hasta llegar a la célula plasmática. Muchas veces algunos microRNAs son fundamentales. Por ejemplo, el microRNA 155, que es el que regula PUL1, el cual está implicado muchas veces en gran parte de la decisión de la hematopoiesis. Pero en mieloma múltiple, ¿qué tiene que ver estos microRNAs? Muchas veces esta sobreexpresión y sobreregulación de estos microRNAs están implicados en la última etapa de la diferenciación de la célula plasmática. Entonces, ¿quién va a ser el culpable y quién va a ser la idea de que esta célula plasmática noble cambie a esta célula plasmática maligna? Va a ser la interleucina 6. Porque la interleucina 6, finalmente, por la vía de señalización de ACSTAT, va a llegar y va a generar una transcripción nuclear y esta va a codificar diferentes tipos de microRNAs, los cuales van a promover que esta célula prolifere de manera descontrolada, sobreviva e induce el crecimiento. El siguiente paso, pues es finalmente cómo va a regular y cómo va a evitar que esta célula muera. Entonces también diferentes tipos de microRNAs van a regular todo el camino de P53 e inclusive modificando los reguladores de P53 como MDM2. Y entonces con eso mejoran los mecanismos de reparación celular y así es como la célula plasmática aprende a no morir. Entonces poco a poco el estrés dentro de la médula ósea lo que genera es finalmente que esa célula aprenda a no morir. Pero finalmente, ya para concluir, el punto es que cada vez esta célula es mucho más compleja y va a ser extremadamente compleja durante la recaída. Entonces, ¿en qué momento podríamos pensar en curar el mieloma múltiple? Probablemente viajando hacia el pasado y tal vez buscando a esa clona fundadora y llegar a la gamapatía monoclonal de significado incierto. Entonces, tal vez con toda la batería de armamento que tenemos actualmente, poder intentar asesinar a la célula de mGOS. ¿Cuál es el punto que entendemos? Pues acorde a los estudios poblacionales, sabemos que la prevalencia de la gamapatía monoclonal es baja, es alrededor del 3%, pero tenemos que tener una población cautiva. Sabemos que hay factores de riesgo, los cuales van relacionados directamente con su desarrollo e inclusive variantes familiares que podemos encontrar en este pedigrí de diferentes enfermedades, de discrasias de células plasmáticas. Pero ¿cuál es el mensaje final? A diferencia de lo que pasa en la célula plasmática, tanto iniciadora como de la recaída, las alteraciones genéticas que nosotros podemos encontrar en una gamapatía monoclonal de significado incierto van a ser muchísimo menores y en general van a estar dirigidas en contra de la vía NRAS, KRAS y lo que va a ser BRAF. Entonces ahí casi podemos decir que estas células lo único que inducen es un crecimiento de manera lenta. Y eso es lo que puede finalmente reflejar qué probabilidad tienes de poder caminar poco a poco hacia un mieloma asintomático o un mieloma múltiple. Entonces, ya en conclusión, la cantidad de mutaciones que va a tener esta célula va a ser muchísimo menor que la que vamos a encontrar en la célula del mieloma múltiple. Entonces, pues como conclusión, lo que podría decir es que, pues, el mieloma múltiple es una enfermedad multiclonal caracterizado por varias mutaciones jerárquicas. Tanto la hiperdiploidía y como las alteraciones en las cadenas pesadas son la primera mutación iniciadora. De ahí que esta puede terminar ser regulada por el sistema inmune y eliminada, pero finalmente los eventos que van pasando dentro de su historia son lo que generan que esta célula, pues finalmente ya en las etapas finales de la evolución, sea resistente a los tratamientos. Entonces probablemente debamos de mirar hacia la parte asintomática, la gamapatía monoclonal, o la población de riesgo con la finalidad finalmente de poder curar esta enfermedad. Y con esto pues serían todas mis diapositivas y pues muchas gracias a la Agrupación Mexicana de Hematología por todas las invitaciones de este año y pues muchas gracias a ustedes por su atención. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias por la invitación al doctor Oscar, al doctor Martínez Murillo, muchas gracias. Un honor también compartir esta tarde con Cristian y con el profesor Jorge Vela, que es un honor para mí, que siempre le hemos aprendido bastante. En relación a la incidencia y la prevalencia del mieloma múltiple, pues obviamente tenemos que tomar en cuenta que en México no existían muchos datos y estos datos epidemiológicos eran escasos y siguen siendo escasos. Y recientemente casi todos los que vemos mieloma múltiple en el país, pues nos hemos dedicado a identificar todos los centros que van a atender pacientes con mieloma múltiple y ver la manera de que se puede hacer un registro reportados en las diferentes plataformas. Esto fue inicialmente con la finalidad de crear la carpeta que pudiera incluir el mieloma múltiple como una enfermedad de gastos catastróficos ya hace más de 3 años más o menos. Y obviamente tratar de reclutar todos los pacientes que se encuentran activos en las clínicas que tienen mieloma múltiple y reportar de manera homogénea mediante un registro que pueda ser pues avalado por la Secretaría de Salud y obviamente auspiciado por la Agrupación Mexicana de Hematología y con la finalidad de tener cada vez más datos. La epidemiología mexicana en mieloma múltiple pues obviamente ha sufrido grandes cambios y pasos agigantados. Entre 1972 y el 2004 pues las publicaciones eran mínimas. Para 1998 el cáncer era la segunda causa de muerte con una tasa de mortalidad del 54.7%. De todas las enfermedades hemato-oncológicas eran el 7º sitio. Se registraron casos nuevos de 87.910 neoplasias y se reportó como causa de muerte 595 casos de mieloma múltiple, aproximadamente 400 casos nuevos. Predominaba más el gente de 40 años y ligeramente era mayor en hombres que en mujeres. Un año después, el registro mostraba que las defunciones que se reportaban por tumores malignos eran 53.669 defunciones y el 1.1% fueron secundarias al mieloma múltiple, con una tasa de 0.64 por 100,000 habitantes, colocando al mieloma múltiple dentro de las 20 principales causas de muertes por tumores malignos y obviamente siendo la tercera entidad hemato-oncológica maligna más frecuente. Dentro de este periodo, entre 1970 y 2004, pues solamente lo que se había publicado era del Instituto Nacional de Nutrición, el Hospital General, La Raza era quien tenía más publicaciones, Siglo XXI y algunos médicos independientes en los estados. Entre este periodo de tiempo, 1970 a 2004, 492 casos eran analizados en diferentes publicaciones. Entre el 2005 y el 2019 hay trabajos de investigación. Esto creció más a pasos agigantados y sobre todo por la innumerable cantidad de escuelas que generan hematología o insumos para la hematología nacional y que empezaron a incluir pues al mieloma múltiple dentro de las casuísticas y la temática que eran presentadas en los diferentes congresos y eventos de la Agrupación Mexicana para el Instituto Nacional para el Estudio de la Hematología, perdón. En este periodo de tiempo, más o menos, se analizaron 4.552 casos mencionados en las revistas de las reuniones anuales de la agrupación entre el 2005 y 2019. Estos mismos datos era muy probable que se estuviesen manejando en las diferentes plataformas, por eso pues había poca disyuntiva, por eso solamente se menciona pues que se hablaron de los casos específicamente. Obviamente creció mucho en los últimos 2 años, casi 2.965 casos nuevos que se sumaron a lo que se tenía contemplado hasta el 2017 en la agrupación. Cada vez más escuelas, cada vez más alumnos presentando trabajos sobre mieloma múltiple. Hablamos de trabajos cooperativos, búsqueda y datos recientes. Nosotros, obviamente, auspiciados por la compañía farmacéutica Takeda, quien nos financió o apoyó el grupo de estudio que nos pudo ayudar a reclutar a los pacientes. Pudimos hablar de la carga de mieloma múltiple en México. Este es un artículo que próximamente saldrá en la Gaceta Mexicana de Oncología. Y con esto lo que hicieron fue analizar diversas fuentes de información del sector público y sector privado, es decir, se hizo solicitudes para tener acceso a todas estas fuentes de datos y plataformas que tenía la Secretaría de Salud. Desarrollaron una medida sustitutiva para la carga de mieloma múltiple en México, se utilizaron números de casos de incidentes y prevalentes en el año 2015 y se hizo una estandarización para representar las estructuras poblacional mexicana mediante la búsqueda en plataformas y mediante entrevistas estructuradas con médicos que atendían mieloma múltiple.
De aquí que las diferentes plataformas que dictaron la ruta crítica o la ruta del paciente con mieloma múltiple fueron los casos detectados por el Sistema Nacional de Salud, por localidad, por consultas generadas, por sitios de atención del sector privado y sector público. Los pacientes hospitalizados también registrados en hospitalizaciones generadas por grupos de edad, por sitios de atención, tanto público como privada, y obviamente se hizo la consulta electrónica por solicitud escrita que fue respondida por las diferentes plataformas de la Secretaría de Salud. Tanto se hizo búsquedas en el Consejo Nacional de la Población, en el INEGI, en el sistemas fundamentales de salud específicos para ver todos aquellos pacientes que tenían diagnóstico de mieloma múltiple que habían sido atendidos por esta finalidad o por algún otro tipo de padecimiento, pero que constaba con mieloma múltiple como antecedente. Se hizo también una aproximación de la prevalencia de mieloma múltiple en México utilizando una variable proxy. Esto es un programa específico, dado que no se dispone de estudios epidemiológicos ni registros basados en la población en ese año. Se utilizó la clasificación internacional de enfermedades basadas en la 10ª revisión del CIE-10 para identificar a las personas con mieloma múltiple. La prevalencia fue en los números de personas del CIE-10 C90.0, C90.1, .2, .3, que corresponde pues al mieloma múltiple, a las lesiones de células plasmáticas y al plasmocitoma extramedular y plasmocitoma solitario. Fue con lo que se hizo estos estudios de prevalencia. Para la tasa de prevalencia para 100,000 personas, 100,000 habitantes por año, obviamente fue el número total de casos del 2015 entre la población de cada grupo de edad específico y entre 100,000 habitantes. También la mortalidad por cada grupo de edad era el número de muertes por mieloma múltiple en el 2015 entre la población de cada grupo de edad específico entre 100,000 habitantes. De tal manera que eso era para sacar las prevalencias. Utilizamos también la metodología de la carga global de la enfermedad para calcular la tasa de incidencia de mieloma y hacer un comparativo con lo que se hacía a nivel internacional. Y se estandarizó la tasa que permitía la comparación con los sistemas en otros países. Esta metodología que cargaba obviamente a la enfermedad por la metodología del Funnel Delphi, que era otro programa que incluía las plataformas internacionales, se basó en una entrevista para médicos y que establecían que la finalidad de establecer las características clínicas de los pacientes con mieloma múltiple. La media, las desviaciones estándar y los intervalos de confianza del 95% se obtuvieron a partir de todas las encuestas. El objetivo no era hacer un ejercicio que tuviera que ver con un consenso estadísticamente significativo, y sin embargo teníamos que hacer un indicador cualitativo sobre las características del tratamiento y el estatus clínico. De tal manera que nosotros pudimos integrar las diferentes plataformas y conteos específicos con pacientes con mieloma múltiple y empezamos a ver grupos etarios de los pacientes con mieloma múltiple. También se vio que los pacientes de 60 años o más fueron los que mayormente utilizaron el sistema de salud, sobre todo la hospitalización. Se reclutaron o se identificaron 2.569 casos con los grupos etarios específicamente. Se vio que al igual que la literatura, más del 48.4% eran mayores de 60 años, pero algo muy significativo que nosotros empezamos a ver y que esto lo tomamos como una herramienta específica para poder aprobar el mieloma múltiple como una enfermedad que genera gastos catastróficos eran estas 4 barras, es decir, más del 50%, poquito más del 50% de los pacientes con mieloma múltiple en el país estaban entre los 30 y los 59 años. Había entonces 2 picos, lo que dicta la literatura era más de 60 años y los pacientes que se encuentran entre los 30 y 59 años. ¿Por qué esto es importante? Porque estamos hablando de una población relativamente joven que es económicamente activa y que obviamente en una enfermedad como recientemente lo acaba de escribir Cristian, lo estamos diagnosticando de una manera muy avanzada y obviamente ya que con una sintomatología, un daño a órgano blanco bastante importante, pues solamente son pacientes que dejan de trabajar, que llegan incapacitados y que difícilmente van a seguir presentando una producción económicamente para la familia y obviamente haciéndose dependientes de la familia y limitando además del ingreso que el paciente tenía, también el ingreso del cuidador, porque esta es una enfermedad, como todos lo sabemos, muy demandante. 239 casos fueron los que se documentaron durante la hospitalización y lo mismo, un grupo considerable de pacientes jóvenes, pues eran los que se encontraban en este grupo etario y obviamente el 2 picos, mayores de 60 años y entre los 30 y los 59 años.
Clínicamente, la gran mayoría de los pacientes se encontraba en estadios avanzados. El dolor óseo y la anemia fueron los hallazgos clínicos más importantes, más sin embargo, pues la lesión renal, fracturas patológicas, dolor óseo, plasmocitomas o tumores, anemia, síndromes de hiperventilación, hipercalcemia, pérdidas de peso, esplenomegalia, hepatomegalia, fueron muchos de los datos que se identificaron mediante las entrevistas que se realizaron con los médicos. ¿Qué tipo de tratamiento recibían los pacientes, tanto no candidatos y candidatos a trasplante? Pues desde talidomida de dexametasona en primera línea, bortezomib talidomida de dexametasona, bortezomib ciclofosfamida de dexametasona, bortezomib doxorubicina, es decir, tratamientos pues muy baratos con un acceso pues más fácil para los pacientes, pero cualquiera de ellos en combinación con bortezomib es lo que todos los médicos durante la entrevista se les venía asimilando durante esto. En cuanto a, hubo una alta tasa de coincidencia en relación a la respuesta al tratamiento por estadios clínicos entre todos los sectores públicos, de tal manera que los estadios clínicos pues lograron respuestas completas mientras más temprano lo tenían comparado con los estadios 3. Eran casi muy similares, mas sin embargo era muy significativo los estadios que podían ser de menor grado y que las respuestas completas podían ser más rápidas, más profundas y más duraderas. En cuanto a las complicaciones o el tratamiento de la enfermedad ósea específica, poca gente en la institución pública utilizaba el ácido zoledrónico para la enfermedad ósea. La furosemida se utilizó más frecuentemente en el sector público que en el sector privado. Los médicos trataron la anemia más frecuentemente con hierro dextrano y no utilizaron darbepoetina como lo hacen en el sector privado. Y obviamente todos los médicos del sector privado utilizaron gaciclovir y valgalciclovir como profilaxis, lo cual no se hizo en el sector público. Y obviamente, pues así como están las cosas y como se viene la nueva transformación después del 1 de diciembre, yo lo veo cada vez esto más lejano, a pesar de que ya se hizo una consolidada para todas las drogas de mieloma múltiple, pues yo creo que va a seguir escaseando porque obviamente esto va a ser cada vez un acceso más limitado. Posteriormente hicimos base de datos ya de manera dirigida, de tal manera que se habló con todos los médicos que veían mieloma múltiple, Cristian Ramos Peñafiel en el Hospital General, en el ISSSTE, José Luis Álvarez Vera y Marta Alvarado, en Pemex, Pemex Picacho, Pemex Norte, Iztapaluca, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, León, Puebla, Oaxaca, pues todos los compañeros empezaron a prestarnos sus bases de datos con la finalidad de conocer la cantidad de mielomas que están tratando, las edades o los grupos etarios y los sexos y algunos tipos de mieloma múltiple, sin meternos mucho sobre cómo lo están tratando, cómo es ese diagnóstico. Lo que queríamos era conocer cuántos mielomas teníamos para poner un número a final de cuentas dentro de la carpeta que pedía el Consejo de Salubridad General. En el 2017 logramos recopilar 1,703 casos. Recientemente se agrega la raza con 400 casos que el doctor Jorge Vela y doctora Aline Ramírez nos hicieron el favor de prestarnos para que esto pues fuera más significativo, para tratar de tener una estadística más clara. Todos los trabajos de cooperación y búsqueda recientes pues nos llevaron a un registro nacional que generalmente era ya aprobado por el Senado. El Registro Nacional de Cáncer ya estaba aprobado desde hace 10 años o 20 años atrás. Del 2000 al 2013 el Instituto Nacional de Cancerología dirigía el Registro Nacional que hablaba sobre todos los cánceres del país, su incidencia y su prevalencia. Y de los cánceres hematológicos pues nada más se hablaba de las puros linfomas en un CD o en un documento que se nos daba a todos para conocer las estadísticas específicas. El Senado aprobó obviamente en los últimos 4 años una partida específica para que el Registro Nacional de Cáncer se volviera a echar a andar de una manera digital y que se hiciera cada vez más un registro con base poblacional. Nosotros pedimos el apoyo para vía Fonsalud para que pudiera ser el registro nacional una realidad en relación a una base hospitalaria, en base a los datos que ya teníamos anteriormente y que posteriormente se hiciera prospectivo en relación a lo que tiene la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología junto con el grupo que dirigía el doctor Gregorio Ignacio y Aline Ramírez, quienes eran los de la iniciativa de manera prospectiva y obviamente lo que nosotros habíamos reunido de manera
pasada, pues seguía apuntalando lo que pensamos hacer de manera prospectiva. Y esto es lo que nosotros obviamente trabajamos en cuanto a incidencia y prevalencia. A final de cuentas, para que se hiciera la compra consolidada este año y el año que entra en relación a lo que es el mieloma múltiple, se tomó lo que decía el Globocan para el 2018. 1,642 casos nuevos por año en México, que es lo que está identificado en el 2018, y es como se hizo la estimación de las compras consolidadas y la estimación de lo que es el mieloma múltiple para este año y el año que entra. Esto obviamente es cambiante, pero como conclusión sí tenemos que estamos hablando más o menos 1,600 a 1,800 pacientes, excepto cuando se hizo la búsqueda dirigida en el 2015, pero obviamente estamos hablando de un promedio anual de 1,700 casos de mieloma múltiple nuevos, y que nosotros obviamente estamos trabajando cada vez más para que esto se haga una realidad. Lamentablemente lo que nosotros estamos viendo con lo que va a pasar después del 1 de diciembre es que sí podríamos tener acceso a casi todas las drogas, pero desafortunadamente la manera no va a ser tan equitativa como uno esperara, sino que estamos viendo que va a haber cada vez más acceso a drogas, pero muy limitada para un grupo específico de pacientes. Me imagino yo que los sobre todo que lleguen primero cuando exista el abasto de medicamentos, porque esto va a ser periódico, y me llega a mí a la mente cuando yo estaba en el servicio social, que de vez en cuando llevaban ampicilina y podía estar 3 o 4 meses sin ningún antibiótico, solamente paracetamol, y después cuando llegaba por ahí la carga de antibióticos según una decisión que alguien tomaba arriba, que nadie nos preguntaba ni cuántos casos, ni cuántos pacientes teníamos, ni qué medicamentos utilizamos. Me imagino, y eso es lo que a mi opinión muy personal es lo que puede pasar para el próximo año y los años venideros con estos cambios en el servicio de salud. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, doctor Oscar Hernández, Carlos Martínez, muchísimas gracias. En este breve tiempo que se me ha asignado, 20 minutos, voy a tratar de platicarles dando seguimiento a las 2 excelentes pláticas que me precedieron sobre algunos datos de un estudio muy importante que probablemente muchos de ustedes conozcan, que es el estudio INSIGHT. Este estudio, no tengo ningún conflicto de interés, este estudio INSIGHT es el estudio más grande observacional que existe a nivel mundial. Hasta la fecha se han reclutado en 15 países en todo el mundo más de 4,000 pacientes. El estudio, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, ha incluido pacientes de Estados Unidos, de México, de Latinoamérica. En Latinoamérica estamos México, Brasil, Colombia, una gran parte de países europeos y muy importante, países asiáticos también. La idea de este estudio observacional que se inició hace ya algunos años era analizar algunas características del mieloma múltiple, tanto de reciente diagnóstico como pacientes en recaída. Sobre todo la facilidad de evaluar la duración de las distintas líneas de tratamiento, los distintos esquemas que se utilizan dependiendo de cada región, las razones para suspender el tratamiento o descontinuarlo, también qué líneas de tratamiento damos de acuerdo a cada país, y así como pueden ver ustedes, un estudio no intervencional en donde al médico se le pedía colaborar con los datos clínicos del expediente, pero también importantemente los pacientes colaboraban en el estudio al llenar sus diarios cada determinado tiempo y se les hace un seguimiento a través del tiempo. Se les analizaban características basales y luego cada 4 meses a estos pacientes las comorbilidades, su estado de salud, el pronóstico, características demográficas, historia de medicamentos, y cada 4 meses se les analizaba a estos pacientes algunas cuestiones que ahorita vamos a mencionar. Entonces, 15 países de Norteamérica, Sudamérica, Europa y Asia, incluyendo pacientes con mieloma múltiple en recaída o de reciente diagnóstico. Vean cómo se lograron incluir 4,310 pacientes
Como les decía, es el estudio observacional más grande que existe en todo el mundo de mieloma múltiple. Y como tengo 20 minutos, quisiera nada más centrarme en algunas cosas que están muy de acuerdo con lo que dijo el doctor Ramiro Espinosa. Ven, por ejemplo, en estas columnas, la segunda columna que estoy señalando es la región Asia-Pacífico y la penúltima columna es Latinoamérica. Vean cómo tenemos ciertas similitudes con Asia-Pacífico. Por ejemplo, pacientes jóvenes menores a 50 años, en Asia-Pacífico 10.6 y en Latinoamérica 10.9. También otro hallazgo importante, diagnóstico de mieloma múltiple sin síntomas. En Asia solo 14% y en Latinoamérica cerca de 11%. Por ejemplo, dolor óseo y daño óseo sobre todo, casi 40% al diagnóstico en Asia y 40% en Latinoamérica. Otra característica en la que coincidimos, por ejemplo, vean ustedes los pacientes, el porcentaje de pacientes que tienen depuración de creatinina menor a 30 mililitros, en Asia-Pacífico 17% y en Latinoamérica 12%, mucho más, cifras mucho más altas de las que se observan en Europa y en Estados Unidos, por ejemplo. Las lesiones líticas diseminadas también 37% en Asia-Pacífico. Y algo muy importante, los estadios clínicos, ya el doctor Ramiro Espinosa lo mencionaba, por ejemplo, en Latinoamérica y en Asia, estadio 3, 50 y 40%, y si lo medimos por el ISS, en estadio 3, en Asia-Pacífico 36%, y 38% en Latinoamérica. Entonces, estos pacientes que vemos no solo en México, sino en toda Latinoamérica, tienen otras características clínicas totalmente distintas a los que ven en Europa y en Estados Unidos. Son pacientes más jóvenes y como ven en esta diapositiva a la derecha, el estado físico. Vean, por ejemplo, Latinoamérica en la barra que está en color naranja. Los pacientes de reciente diagnóstico, 21% de los pacientes de Latinoamérica están en condiciones muy malas al diagnóstico. Tienen un índice de fragilidad muy elevado, es decir, son pacientes postrados, una quinta parte de todos nuestros pacientes en Latinoamérica. En cambio, en Estados Unidos, solo 10%, 7% en Europa y en otros países. Y a la recaída lo mismo, 16% de nuestros pacientes en Latinoamérica tienen un índice de fragilidad muy malo, 10% en Asia, 8 y 5 en Estados Unidos y en Europa. Así que totalmente distintos los pacientes. Casi no hay estudios que reporten los hallazgos citogenéticos y de FISH en Latinoamérica en pacientes con mieloma múltiple. Y esto es por cuestiones económicas. Todavía nos cuesta mucho trabajo hacer estos estudios, no porque no los conozcamos, sino por el acceso, la falta de acceso. Como ven, son muchos números, pero en blanco ustedes ven, por ejemplo, en Latinoamérica, que es esta columna, la mitad de los pocos pacientes a los que se les hacía citogenética y FISH, la mitad de los estudios estaban mal hechos porque se realizaban en muestras de médula ósea y no seleccionaban a las células plasmáticas, no las separaban. Y si tomamos en cuenta únicamente las muestras bien hechas, las muestras bien tomadas, que son pocas en relación a todos los pacientes, podemos analizar con un número cuestionable, pero es lo único que tenemos, que en Latinoamérica más o menos 9% de los pacientes tienen de lesión del cromosoma 17. Casi 15% de nuestros pacientes tienen translocación 414 y cerca de 10% de los pacientes tienen translocación 1416. La de lesión de una parte del cromosoma 1 también se observa en casi 11% de los casos y la amplificación de 1Q en 8% de los casos. Entonces, como ven, esas alteraciones de pronóstico malo
En Latinoamérica las observamos entre 10%, cuando mucho 15%, cada una de ellas. Las líneas de tratamiento, estoy subrayando Latinoamérica, vean cómo la primera línea de tratamiento, los 5 esquemas más utilizados en primera línea en mieloma múltiple, la número 1, que es casi 37% de los casos, bortezomib, ciclofosfamida, dexametasona. La segunda línea más famosa en Latinoamérica, ciclodexatalidomida. Tercera, bortezomib, dexatalidomida. Y luego ya vienen otras menos frecuentes como bortezomib, melphalan-prednisona y melphalan-prednisona talidomida. Hay otros estudios que han tratado de averiguar la epidemiología también en Latinoamérica, como este estudio en el que muchos de ustedes también participaron. Volvemos a lo mismo, estadio 3 en Latinoamérica. Vean cómo es una proporción muy grande de los enfermos. Este es otro estudio distinto también epidemiológico, donde se analizan las líneas de tratamiento en Latinoamérica. En rojo ven ustedes la primera línea de tratamiento, son esquemas basados en talidomida. La talidomida se sigue utilizando muchísimo en Latinoamérica y en México. En azul son los esquemas basados en bortezomib y ya en verde todavía se utilizan quimioterapias. Segunda línea de tratamiento igual, pero vean estas barras naranjas que son el uso de anticuerpos monoclonales o de nuevos tratamientos, sobre todo daratumumab y algunos otros. Ven cómo en primera línea casi no los utilizamos en México, en segunda y en tercera línea se utilizan cada vez más, pero también en una pequeña proporción de enfermos. Y lo que ya sabíamos de toda la literatura del mundo, en Latinoamérica se repite. A la izquierda ven ustedes la supervivencia libre de progresión en pacientes a los que no se les hace trasplante, y a la derecha vean la importancia del trasplante autólogo hematopoyético, y la línea azul significa un esquema basado en bortezomib de primera línea. Con estos datos contundentes, es una necesidad que en México y en Latinoamérica utilicemos los inhibidores de proteasoma en primera línea en todos los enfermos, combinados con otras drogas, por supuesto. Y vean abajo, en las gráficas de abajo, la supervivencia libre de progresión, pero en la línea de tratamiento 2. La de arriba es la primera línea, la de abajo es la línea 2, y lo mismo, la importancia del trasplante hematopoyético. Otro estudio, el famoso estudio OLA, donde también en este estudio sí felicito a México porque reclutamos más pacientes que Brasil, que casi siempre nos gana. Aquí tuvimos el primer lugar de reclutamiento y vean cómo en la mayoría de nuestros pacientes, más de 1,300 pacientes reclutados, se muestran los mismos datos. Vean ustedes cómo pacientes en estadio clínico 3, 62%, y también los esquemas que ya habíamos mencionado, los esquemas más comunes utilizados en Latinoamérica. Es de verdad una pena que tan solo 12% de nuestros pacientes en Latinoamérica, sobre todo en los hospitales públicos, tengan acceso a un inhibidor de proteasoma como primera línea. También el estudio INSIGHT analizó las combinaciones de tratamiento en primera línea a la izquierda, segunda línea en medio y tercera línea a la derecha. Los esquemas son diversos, no me da tiempo de discutirlos, pero lo que sí es muy importante de estas líneas de tratamiento, vean por ejemplo, de los inhibidores de proteasoma, una de las razones más frecuentes para suspender o abandonar el tratamiento por parte del paciente era la neuropatía periférica, cosa que ya sabemos. Para los IMIDs, en este estudio se concluyó muy bien que las alteraciones en la piel y la trombocitopenia era otra razón para abandonar tratamientos, y cuando se utilizan anticuerpos monoclonales, las principales razones para suspender tratamiento, alteraciones pulmonares, disnea, muy pocos casos de reacciones debidas a la infusión, fatiga, anorexia, etcétera.
Entonces, estos estudios de la vida real nos enseñan muchísimo porque son lo que se refleja en nuestras instituciones. En el mismo estudio Insight, otra vez comprobamos la importancia del trasplante autólogo hematopoyético. A su izquierda tienen ustedes los pacientes nuevos, la duración del tratamiento en pacientes trasplantados. Vean cómo el hacer un trasplante autólogo hace que el paciente no consuma ningún medicamento, me refiero a quimioterápicos o terapéuticamente hablando, cuando menos un año. Es decir, si nosotros trasplantamos a un paciente, le aseguramos mínimo que en un año no vaya a modificar o a agregar otro tratamiento. Y lo mismo, el tiempo para el siguiente tratamiento para mieloma se prolonga mucho siempre y cuando trasplantemos al enfermo. Si no lo trasplantamos a la derecha, vean cómo sí puede recaer, sí puede usar otros tratamientos, la duración de la primera línea es menor y el tiempo para el próximo tratamiento disminuye mucho en estos enfermos. Entonces, ¿por qué son importantes estos estudios que están muy de moda de la vida real? Porque a la izquierda vemos cómo los ensayos clínicos aleatorizados tienen criterios muy estrictos. No admiten pacientes muy mayores, sus poblaciones están no bien representadas, los criterios son muy estrictos y por lo tanto pueden quedar fuera una gran cantidad de enfermos. En cambio, los estudios de la vida real nos sirven para ver exactamente lo que sucede en nuestras poblaciones, sobre todo en Latinoamérica. También nos da una idea muy, muy importante sobre las condiciones físicas del enfermo, el acceso a los sistemas de salud, la tolerabilidad de las distintas drogas. Y vean cómo, por ejemplo, hay estudios muy importantes, lo pueden ver ustedes en las barras de abajo. De estos 4 estudios importantísimos en la literatura de mieloma múltiple, el porcentaje que está en las barras es el número de pacientes que excluyeron y que no entraban pues a estos estudios aleatorizados. Entonces, 22% del estudio COMPAS fueron rechazados por criterios de toxicidad, de estado físico, etcétera, fragilidad. 32% en el estudio alemán TLN. En este estudio INSAT, 39% de los enfermos no hubieran entrado en un ensayo clínico aleatorizado, si es que hubiera sido el caso. Y lo mismo en el estudio CONNECT, que todos ustedes conocen, casi la mitad de los enfermos no hubieran podido entrar a un ensayo clínico aleatorizado. Es decir, los ensayos clínicos restringen mucho lo que vemos en la vida diaria y pues no traducen la realidad. Como lo ven ustedes aquí, comparando supervivencias globales de ensayos clínicos aleatorizados en la curva azul y en la curva naranja, los estudios de la vida real, pues es evidente que los pacientes de los ensayos clínicos que leemos en el New England, pues no están traduciendo exactamente la realidad en la que vivimos en casi todos los países, incluyendo Estados Unidos. Otro ejemplo, ustedes ven aquí el estudio alemán, en la línea de supervivencia azul están pacientes elegibles para un ensayo clínico y en la línea naranja, pacientes no elegibles para los ensayos clínicos y es obvio que la supervivencia difiere. Por ejemplo, en este estudio Insight no me da mucho tiempo de explicarles todo porque necesitaríamos mucho tiempo, pero ya se ha analizado algunos subgrupos de estos pacientes. Por ejemplo, el esquema IRD, ixazomib lenalidomida dexametasona, comparado con un registro checo que es casi muy similar al Insight. Y ya una vez agrupados los dos, sumados los dos registros que ustedes pueden ver aquí a la derecha, vean cómo si comparamos en este estudio que se realizó y que está enviado a publicación, si comparamos el estudio Turmalina, en donde se utilizó IRD en pacientes y luego lo comparamos con el estudio Insight, vean ustedes cómo
la mediana de supervivencia libre de progresión fue casi similar, de 20 meses contra 21 meses en el estudio INSIGHT, convirtiendo este esquema en uno de los 5 principales que se utilizan en pacientes en recaída o refractario, junto con los esquemas basados en daratumumab. Y en este mismo estudio, combinando el registro checo con el estudio INSIGHT, vean ustedes la supervivencia global que se logró en estos pacientes con el esquema IRD, en donde se observa perfectamente que entre más temprano utilicemos en la recaída este esquema, es decir, segunda línea, se logra una mejor supervivencia global, tercera línea disminuye, cuarta, etcétera, hasta que si lo utilizamos ya en las fases finales, pues tenemos resultados muy malos, aún en estudios de la vida real. También este estudio, ya para terminar, presentado por la doctora Bessel en ASH del año pasado, en donde se analizó también en INSIGHT qué papel tenía el dar un tratamiento de duración fija con el tratamiento sin límite de tiempo. Ya hay antecedentes, por ejemplo, este estudio Jimema MM0305 ya demostraba que la terapia continua, que ustedes ven ahí la supervivencia libre de progresión en línea roja, se logra mejor supervivencia cuando la terapia de cualquiera de estos esquemas es continua sin suspender, como cuando damos un esquema de tratamiento con duración fija, 10 meses, 8 meses. Entonces ya se sabe, de acuerdo a la literatura, que la terapia continua da mejores resultados. Recuerden el estudio FIRST, por ejemplo. Y en nuestro estudio de INSIGHT, esta no fue la excepción. Vean ustedes cómo la duración de la primera línea de tratamiento y el tiempo para la siguiente línea en pacientes trasplantados y en pacientes no trasplantados, aquí lo podemos analizar. En pacientes de reciente diagnóstico, por ejemplo, con BRD, la duración en 12 meses, 66% de los pacientes estaban dentro de su tratamiento, tratados con BRD, BTD 57, BCD 53, y en los no trasplantados también, aunque cifras un poquito menores. Y el tiempo a la siguiente terapia, lo mismo. Vean la importancia del trasplante ya en estudios de la vida real. Entonces, hacer un trasplante favorece, mejora la duración de la primera línea y alarga el tiempo para la siguiente línea de tratamiento. Y ven, en la segunda línea sucede lo mismo, la tercera línea y así sucesivamente en ambos marcadores. Y otra cosa que se vio en este estudio, que ya habíamos mencionado, de las principales razones, los eventos adversos más comunes para descontinuar un tratamiento, pues ya sabíamos, neuropatía periférica, casi en una cuarta parte de los pacientes que utilizan inhibidor de proteasoma. Vean en primera línea, en segunda línea ya es menos 4% y 3% en tercera, porque se utiliza en menor proporción. Los esquemas basados en IMiD, toxicidad cutánea, en primera línea, aumenta en la segunda línea, y las citopenias que ya habíamos mencionado. Y con daratumumab son muy pocos los pacientes que descontinúan tratamiento, y los pocos que lo hacen, ya habíamos mencionado, por efectos de la infusión. Entonces podemos concluir que estos estudios de la vida real sí traducen, como su nombre lo dice, lo que sucede en nuestros hospitales, y no solo en Latinoamérica, en todo el mundo. Nos enseñan lo que realmente está viviendo el enfermo y no depurando a la población de los pacientes. También aprendemos mucho, de acuerdo a cada país, qué esquemas se utilizan en primera, segunda y tercera línea. Sabemos que en estas líneas, bortezomib, primera línea, lenalidomida, segunda línea, y daratumumab como tercera línea es lo que más se utiliza en todo el mundo. También aprendemos realmente la toxicidad y las razones de suspender el tratamiento. Y en el estudio INSIGHT corroboramos pues que los resultados que se publican en estudios aleatorizados, doble ciego, no nos muestran resultados mucho mejores que en la vida real,
pero esa no es la verdad. La neuropatía periférica y algunos otros eventos adversos, y que cada país, pues, con estos registros debe sacar la información adecuada para sacar conclusiones y estas traducirlas en las políticas de salud pública, que tal vez sería lo mejor que pudiera pasar. Les agradezco muchísimo su atención. Discusión, preguntas y comentarios. Bueno, en lo que nuestro auditorio se prepara o quiere hacer algunas preguntas y comentarios, ya tenemos algunas. Realmente informarles que hemos tenido tanto en la plataforma como en redes 600 asistentes. Por supuesto, pues la mayoría de México, la Ciudad de México, por supuesto, pero bueno, también tenemos un número importante, dado que se estuvo hablando de la incidencia y prevalencia, los estudios, pues por supuesto de México, pero también creo que Jorge tocó los aspectos en América Latina y creo que eso puede interesar mucho a nuestros colegas de las sociedades que están conectadas, de Perú, un número importante, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Cuba, Chile, República Dominicana, Paraguay, Namibia, Colombia, Guatemala, Argentina, Panamá, Costa Rica. Entonces, pues realmente tenemos un número importante que creo que esto habla de la calidad de las sesiones que se han venido planteando. Y bueno, creo que se tocaron diversos tópicos, ya se ha hablado en otras sesiones mucho de mieloma. Creo que nunca está de más porque, bueno, es una enfermedad todavía que hay mucho camino por andar. Creo que los estudios poblacionales, los estudios donde se pueda comparar los diferentes tratamientos puede ayudar a eso. Bueno, creo que dado que estamos hablando, los tres son expertos, los tres tratan pacientes con mieloma, están en hospitales y en la línea. La pregunta se las hago abierta a quien quiera o cada uno. Hay una pregunta relacionada al aspecto de trasplante que también se tocó, pero bueno, yo creo que vale la pena nuevamente retomar el tema de trasplante como en la línea de tratamiento de mieloma. ¿Qué importancia le darían al trasplante en tándem en el momento actual, considerando pues todas las drogas que se tienen? Claro, va a depender mucho de la disponibilidad y al miniaplo en este aspecto. Entonces, quien quiera empezar a mencionar algunos de la experiencia que tengan para hablar de trasplante en tándem y el miniaplo, pues esto puede ser aplicable a México y creo que a todos los países del mundo, particularmente en América Latina. Entonces, adelante, por favor. ¿Sí puedo opinar? Adelante, por favor. Sí, el trasplante autólogo en tándem se ha discutido desde los 90s. En toda la década de los 90 había mucha duda si servía o no servía. Había la mitad de estudios realizados diciendo que servía, la otra mitad decían que no servía, pero yo creo que ya del año 2000 para acá se ha posicionado como una terapia que cuando menos quien la pueda hacer es aconsejable, sobre todo en pacientes de riesgo alto. El riesgo alto, citogenético o como ustedes quieran clasificarlo, pues en este pequeño grupo de enfermos se ha demostrado que tiene alguna utilidad la terapia en tándem, haciendo el segundo trasplante dentro del siguiente medio año del primero. Y si se puede, utilizando melfalán endovenoso en ambos trasplantes, en ambos esquemas de acondicionamiento. Y el trasplante mini halogénico, yo creo es exactamente lo mismo. En pacientes jóvenes de muy alto riesgo, en donde los medicamentos nuevos sí han demostrado efectividad, pero no la que esperábamos. El paciente de ultra alto riesgo sigue siendo un terreno que todavía no podemos curar y no podemos mejorar mucho. Y aquí es donde se aconseja que en un hospital donde exista mucha experiencia en trasplantar pacientes con mieloma de forma halogénica, se le pudiera intentar. Si no existe experiencia en el centro, mejor
mejor no intentarlo porque la mortalidad es muy alta. Esa sería mi respuesta, Carlos. Gracias. Ramiro, ¿tú tienes algún comentario en relación, por considerando la experiencia que ustedes puedan tener en el INCAN también? Perdón, pues realmente el RINCAN ha hecho trasplantes en tándem, la experiencia es buena, más sin embargo los pacientes o el número de pacientes que se ha aplicado el tándem es mínimo. Los pacientes que tenemos en tándem, el trasplante los hace Luis Manuel Valero y Brenda Costa, que son los trasplantólogos. Pero hasta ahorita son, de los que yo tengo registrados, son 6 casos en los últimos 2 años, están vivos con respuesta completa y profunda, están bastante bien. Vale, de acuerdo. Y bueno, doctor Cristian, ¿cuál sería el protocolo ideal para un paciente que no es candidato a trasplante? ¿Cuál sería tu opinión con respecto a ello? La sugerencia. A lo mejor pongamos los dos escenarios, doctor Cristian, en el mundo ideal y en el mundo con cierta restricción de fármacos, que es a veces el mundo que se vive en muchos de nuestros hospitales. Tienes apagado tu micrófono, doctor Cristian. Listo. Gracias. Hola, doc. Bueno, el primer punto es saber si el paciente es candidato o no. Esa es como la primera regla. Algo que se aplica, y por ejemplo también lo vimos en el registro OLA, es el tiempo para poder acceder al trasplante. Porque a pesar de que pueda ser un muy buen candidato, tu tiempo de ingreso a una institución puede ser más allá de 1 año. Entonces, en general, yo creo que perfeccionar la primera línea de tratamiento es fundamental. En general, como lo hemos visto no solamente en el Canal de México, sino en cancerología, pues el uso, por ejemplo, de los inhibidores de proteasoma es una opción factible para nuestro país. El acceso al ENDEX es todavía muy limitado, solamente tenemos pues, casos de ciencia muy limitada como primera línea, igual también para el acceso para la segunda línea. Entonces, yo creo que muchas veces poder plantear una muy buena línea, poder valorar en qué punto tiene una muy buena respuesta y enviarlo lo más rápido que se pueda a un área de trasplante. Yo creo que ese es como el primer punto de nuestro país. La segunda es siempre mirar la calidad de vida. Entonces, muchas veces tratamientos muy intensivos con mucha toxicidad llaman mucho la calidad de vida del enfermo. Yo creo que de aquellos pacientes no fit o no funcionales tenemos que buscar un esquema adaptado a la mejor calidad de vida y ahí entran las comorbilidades debido a los efectos adversos de varios medicamentos. Claro, de acuerdo. Doctor Jorge, hay una pregunta que te hacen específicamente. Si tú crees que el esquema de BTD debería ser de acuerdo a nuestra población, el costo del tratamiento, el esquema ideal para el paciente mexicano con mieloma múltiple candidato a trasplante de médula ósea en primera línea. Eso te lo hace nuestro colega, el doctor Ceballos. Sí, creo que el esquema BTD es un excelente esquema. De hecho, hay estudios que lo ponen por arriba del famoso CyBorD, o más o menos al nivel, pero un poquitito arriba de CyBorD, que es muy famoso en México. En lo particular, en nuestro hospital, este esquema, cuando podemos utilizar el bortezomib de primera línea, preferimos este esquema de BTD, nada más cuidando la toxicidad por la talidomida, la neuropatía, vigilándola muy de cerca, pero es un excelente esquema. Yo creo es de los mejores, tomando en cuenta el costo también y la disponibilidad de los medicamentos y la facilidad porque bortezomib ya lo conocemos desde hace muchos años. Entonces es un excelente esquema. Y bueno, si en el mundo ideal pudiéramos agregarle algún monoclonal, tal vez, pero bueno, el triplete de BTD es excelente en mi opinión, incluso para pacientes con falla renal. Ok, muchas gracias, Jorge. Y bueno, igual otra pregunta es, ¿qué opinan del uso de lenalidomida en primera línea o en mantenimiento? Para quien guste responder.
lenalidomida en primera línea o de mantenimiento. ¿Alguien tiene pacientes, considerando la poca accesibilidad que hemos tenido, cuando menos en algunos centros públicos, para tener la lenalidomida? Jorge, Ramiro. Sí, sí, cómo no, lenalidomida. Yo creo que después del BTD, que es el más económico, más barato, etcétera, yo creo que BRD, sustituyendo la talidomida por la lenalidomida, es un esquema muy bueno, pero un poquito más caro. Yo creo que BRD se usa en todo el mundo y sobre todo en pacientes no candidatos a trasplante. Perdón, candidatos a trasplante, pero también en no candidatos a trasplante, el BRD Light, disminuyendo un poco la dosis de lenalidomida y dando el bortezomib semanal, creo que es una excelente opción en ambos tipos de enfermo. Y de mantenimiento, pues lenalidomida se ha convertido en el medicamento número 1 para todo tipo de mantenimiento en mieloma, post-trasplante, no post-trasplante, etcétera. Sobre todo en pacientes de riesgo habitual, porque en pacientes de riesgo alto hay que agregarle alguna otra cosa como un inhibidor de proteasoma. De acuerdo. Ramiro, una pregunta para ti. ¿Tienes pacientes en segunda y tercera recaída? KRD, bortezomib. Las terceras líneas le estamos manejando obviamente también KRD, BRD y les estamos dejando daratumumab. Desafortunadamente no son los más. Claro. Y doctor Cristian, ¿existe algún estudio que demuestre superioridad entre las pruebas de FISH o PCR para la detección de mutaciones de mal pronóstico comparado con el cariotipo? Es una de las preguntas específicas que nos hacen. Y sí, me adelanto, perdón, Cristian, para que de una vez entre las dos. ¿Y cuál sería el diagnóstico oportuno por laboratorio clínico? Yo creo que es para, en general, cuáles son las pruebas que utilizamos para la detección. A lo mejor no estamos yendo en una parte muy avanzada en cuanto a las mutaciones, pero también a lo mejor una pregunta que nos hacen específicamente: ¿cuáles serían los datos de laboratorio clínico para la detección de un mieloma múltiple, dado que tú hablaste, creo que certeramente, de la posibilidad de que el paciente, si es detectado en una fase pre, pues sería la fase ideal de tratamiento, como lo demostraron los diferentes estudios? Adelante, Cristian, por favor. Sí, igual como comentó el doctor Vela, el problema muchas veces, cuando nosotros intentamos hacer un cariotipo, es que no hacemos una selección de la clona. Entonces tenemos que tener un complemento para poder hacer por citometría de flujo, hacer un sorting, una selección de la clona donde vamos a analizar la mutación. Entonces muchas veces son pacientes que pueden tener cariotipo normal, pero es porque finalmente lo que le estamos identificando no es la alteración genética del paciente de mieloma. Entonces, muchas veces el primer paso es poder hacer una adecuada selección de las células que vamos a analizar. El segundo papel, ya utilizando todas las mutaciones, o ya analizando todas, tal vez la que nos podría brincar muchísimo más es 17P, claro, pero finalmente ya está hablando de que la clona ya está muy avanzada. Entonces, probablemente había mutaciones previas. Entonces, ahí es donde el PCR tiene mucho papel. Y entonces, por ejemplo, las mutaciones acompañantes, KRAS, NRAS, el mismo panel que utilizan para pulmón, mama, nos puede ayudar porque cruzan también con esas mutaciones acompañantes, como BRAF también está presente, BRCA también tenemos paciente dentro de la evolución clonal. Entonces, ahí es donde podemos hacer ese panel para poder identificar esas clonas más agresivas que pueden avanzar. De utilidad clínica, pues claro que 17P pues, nos da mucha información, porque sabemos que muchos esquemas que utilicemos va a ser refractario y tenemos que dar el apoyo con inmunoterapia. Entonces, esa es como nuestra salida y poder trasplantar al paciente lo más rápido que podamos. Entonces, más o menos eso es como se podía traspolar tal vez en la clínica, de las diferentes pruebas que podemos utilizar. En cuanto a los laboratorios, como igual se vio en el estudio OLA, solamente los pacientes los doctores de Argentina son los que incluyeron paciente con MGOS. Entonces, hay un subregistro extremo, a pesar de que es la gamapatía monoclonal más frecuente, existe un subregistro
gigantesco de estos pacientes. Entonces yo creo que si pudiéramos detectarlos, tendríamos una oportunidad para poder intentar curar esta enfermedad. Entonces tal vez el primer paso es poder identificarlos adecuadamente. El problema es el tiempo que tardan en llegar a un hospital de tercer nivel. Claro. Y bueno, por último, ¿ustedes qué opinan si en pacientes de alto riesgo que tienes la opción de iniciar con 4 drogas o 3 donde se incluya daratumumab y alcancen una enfermedad mínima residual negativa, deben ir a trasplante de médula ósea en tándem? Y eso nos lo hace igualmente una colega, la doctora Marta Alvarado. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí? Jorge Ramiro. Sí. Sí, cómo no. Sí, la pregunta es muy interesante porque con las drogas nuevas, sobre todo utilizando 4 y daratumumab, allí acompañando a otras 3, estoy pensando, por ejemplo, BRD más daratumumab o KRD más daratumumab, en donde se logran porcentajes de mínima residual negativa muy altos, alrededor de 70%, incluso más. ¿Se debe trasplantar o no? Yo creo que ahorita la opinión es que sí, porque el trasplante todavía hoy, 25 de noviembre, día en que murió Maradona, el trasplante sigue siendo la piedra, una de las piedras angulares en la consolidación. Hasta ahorita no hay ningún estudio todavía en mieloma que nos diga que ya no hay que hacerlo, incluso los de MRD. Mi opinión es que debe seguirse haciendo hasta que no lleguen estudios más maduros con un seguimiento muy largo que nos demuestren que tal vez, como en leucemia mieloide crónica, ya sea tiempo de pasarlo a otras líneas. De acuerdo. Ramiro, ¿alguna opinión al respecto? ¿Estás de acuerdo con lo que dice Jorge? Pues es que son pacientes que se tienen que trasplantar porque estamos hablando de una cuarta línea. Hay estudios que dicen que la supervivencia y que sostengan la respuesta lograda después de una segunda línea es menor a 6 meses. Y si las condiciones del paciente son las ideales y el trasplante está dado, pues hay que hacerlo. Y si es tándem, pues mucho mejor. Lamentablemente, cuarta línea, pues es algo que yo desafortunadamente, perdón, 4 drogas es algo que yo desafortunadamente no veo en mi instituto, pero sí es lo que se pretende y obviamente pues es lo esperado. El trasplante sigue siendo una buena opción y si se puede rescatar al paciente en base a esta supervivencia que se tiene o el sostenimiento de la respuesta, no más allá de 6 meses después de una segunda línea de tratamiento, pues obviamente hay que rescatarlo. Si se invirtió tanto tiempo y dinero para que se recaiga a los 3 o 4 meses, pues hay que soportar esa respuesta con lo que se puede y el trasplante parece la mejor opción. Ok, antes de pasar a cada uno a que dé sus conclusiones finales, doctor Cristian, me gustaría, porque bueno, hay preguntas que creo que vale la pena retomar, porque bueno, pues dado que tenemos un público muy variado, ¿cuál es la principal causa de muerte? ¿Por qué habitualmente? ¿Cuáles son? A lo mejor hablar de las complicaciones y que puede llevar a la muerte en un paciente con mieloma. ¿Son complicaciones sistémicas? ¿Son infecciones? ¿Son hemorragias? ¿Qué es lo que le pasa a un paciente con mieloma habitualmente en la última fase del paciente? Ok, en general, algo que siempre igual platicamos con los pacientes es una enfermedad crónica, es un cáncer crónico, el cual muchas veces, a pesar de que puedas estar en una muy buena respuesta, puedes tener muchas complicaciones asociadas. Entonces, por ejemplo, 1/3 de los pacientes sabemos que al momento del diagnóstico ya en un hospital de tercer nivel van a llegar con fracaso renal. Si no lo rescatamos en las primeras 3 semanas, ese paciente va a quedar con un daño renal ya establecido. Entonces, uno de los puntos fundamentales es poder detectar a aquellos pacientes que han debutado con un fracaso renal y poder revertirlo. Este es multifactorial: deshidratación, infecciones, actividad del tipo de mieloma de cadenas ligeras. Entonces, esa es una prioridad para que el paciente disminuya esa comorbilidad. De ahí, pues la manifestación más frecuente pues va a ser el síndrome anémico. 80% de los pacientes debutan con estas manifestaciones, tanto por infiltración, pero siempre un punto que tal vez no buscamos muchas veces es el cuadro hemolítico. Entonces, también los pacientes con mieloma múltiple tienen trastornos
relacionados. Entonces, de ahí por un pequeño grupo de pacientes que vamos a encontrar con diferentes enfermedades inmunes, anemia hemolítica, preinmune. Y claro, con los procesos infecciosos, debido a que solamente contamos con un tipo de inmunoglobulina no funcional, pues el paciente va a tener una mayor tasa de procesos infecciosos. Y por ejemplo, ese es lo que se vio en la serie de Nueva York de pacientes con COVID-19. Entonces, estos pacientes pues tienen mucha susceptibilidad a morir de procesos infecciosos. Entonces, yo consideraría que alrededor de un 70% de los pacientes van a fallecer por una causa extra mieloma múltiple más que por actividad de la enfermedad. Entonces, yo creo que es un punto muy importante más cuando al momento del diagnóstico. De acuerdo, Cristian. Bueno, pues ya que tú tienes la palabra, me gustaría en el mismo orden de presentación, si en un minuto tú quisieras resumir tu conclusión y el mensaje que cada uno nos podemos llevar de tu presentación, por favor, doctor Cristian. Pues, antes que nada, pues muchas gracias a la Agrupación Mexicana de Hematología por esta invitación. Cada vez que entendemos la etiología del mieloma es cada vez más complejo. Si todo se limitara a una alteración citogenética como 922, todo sería muy sencillo, pero esta es una enfermedad extremadamente compleja. Entonces, yo creo que poder detectar estadios tempranos va a ser la clave para poder curar la enfermedad. MGOS, asintomático o inclusive rastreos poblacionales, en algún momento van a ser pauta para poder curarla, porque sabemos que esta es una enfermedad evolutiva y jerárquica. Entonces, siempre se desencadena una mutación de proliferación celular, finalmente el paciente va a tener una actividad o una recaída extremadamente rápida. Entonces, yo creo que entendiendo la biología de la enfermedad, eso nos puede redirigir hacia qué opciones terapéuticas debemos utilizar para personalizar el tratamiento. Ok, muchas gracias, doctor Cristian. Igualmente, doctor Ramiro, igual si quieres resumir tu presentación para todos como mensaje final. Gracias por la invitación a la asociación, gracias a mis compañeros panelistas por compartir. Pues el mieloma múltiple es algo que sigue resurgiendo día a día. Los reclutamientos de pacientes cada año parece ir en incremento y muy probablemente durante los siguientes años veremos un incremento más en los diagnósticos oportunos o los diagnósticos tempranos, lo que incrementará más nuestras bases de datos. Ojalá esto sea en fases tempranas donde todavía el tratamiento puede ser una opción muy buena para el paciente, que no sea incapacitante la enfermedad y que pudiéramos nosotros tratar solamente enfermedades biológicamente moleculares o por marcadores de laboratorio sin que llegaran a los síntomas. La invitación es obviamente para que hagamos difusión con los pacientes y con los médicos de nuestra comunidad, médicos no hematólogos, para que se haga un diagnóstico oportuno y una revisión cada vez más periódica sobre las biometrías hemáticas, químicas sanguíneas, pruebas de funcionamiento hepáticos, hacerle caso a las globulinas totales aumentadas, que ya en otros foros he comentado. El 62% de todos los pacientes que llegan al Instituto Nacional de Cancerología tienen determinaciones de globulinas aumentadas 3 o 4 veces por 5 o 6 repeticiones durante todo el periodo del diagnóstico, hasta antes de que reciban un diagnóstico y un tratamiento. Muchas gracias, Ramiro. Y bueno, finalmente, doctor Jorge. Sí, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, felicito a Cristian y a Ramiro por la labor que están haciendo, la investigación que hacen en el mieloma. Creo que es una enfermedad que merece tener más investigadores jóvenes, porque la curación yo creo que va a llegar pronto. Y ya del tema, yo creo que los estudios observacionales de la vida real son importantísimos, sobre todo en nuestro medio. Si ustedes tienen a todos, si reciben 100 enfermos de mieloma en un año y quieren incluirlos en un estudio clínico aleatorizado, de entrada la mitad de ellos no van a poder entrar por algún criterio de selección que los excluya. Entonces, estos estudios son importantísimos que los conozcamos, que estudiemos cómo se comportan los pacientes en las distintas regiones, porque probablemente, y que es el paso que sigue relacionado con la plática de Cristian, casi estoy seguro que la biología de esta enfermedad es distinta también dependiendo de la etnia, dependiendo del país, como lo hemos visto en leucemia linfoblástica, mieloblástica, mieloide crónica, LLC, no se diga. En mieloma es lo mismo, pero hay que hacer estudios para poder demostrarlo. Y pues nada más
desearles que tengan excelentes fiestas en diciembre. Gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Jorge, y a cada uno de ustedes por sus excelentes presentaciones. Antes de regresarle la palabra a nuestro presidente para que haga el cierre, pues recordarle nuevamente a todos los que nos siguen, pues que tenemos la invitación del día de mañana del GELAM a las 11. Vamos a poner el link para que se puedan conectar con 2 profesores de España. Recordemos que el viernes tenemos 2 sesiones, una por parte de la Sociedad Venezolana de Hematología y por la noche vamos a tener la sesión que va a tener el grupo de trasplante de médula ósea. Lo vamos a estar posteando en las redes y nuevamente el primero de diciembre, no olvidemos que es el Día del Químico, en el cual creo que nosotros tenemos una gran interrelación con ellos para estarlos conmemorando. Y bueno, pues muchas gracias, doctor Oscar, gracias. Y bueno, pues hasta aquí el estatus de la sesión académica. Gracias, Carlos. Pues nuevamente agradecerle al doctor Cristian Ramos, al doctor Ramiro Espinosa y a Jorge Vela por su excelente presentación, un panel importantísimo, excelente, que abrió la posibilidad de entendimiento de algunas cosas que a lo mejor no las teníamos muy presentes. Agradezco su tiempo, agradezco su dedicación y desde luego su participación. Saludar a todos los socios, nuevamente a todas las sociedades hermanas que están enlazadas con nosotros. A ti, Carlos, agradecerte por tu apoyo incondicional, por el seguimiento de estas sesiones. Quiero agradecer en forma muy especial a la licenciada Montserrat de la Teja y a la maestra en ciencias Jimena Castro, que son parte muy importante del área administrativa de AME, porque sin ellas esto tal vez no sería más difícil realizarlo. Y por último, pues agradecer el patrocinio de Laboratorios Takeda. Deseándoles, como dice Jorge, que pasen unas excelentes fiestas de Navidad y un buen año, y ojalá ya estemos vacunados para esa fecha, para que el próximo año podamos vernos y abrazarnos. Buenas noches.